Muy buenas noches. Estamos próximos a la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 14 de enero del año 2025 en el ciclo litúrgico C. Y empezando la primera semana del tiempo ordinario. Muy bien, entonces continuamos con la lectura de la carta a los Hebreos. Bueno, veamos qué nos dice entonces el autor de esta carta. Dios no sometió a los ángeles, el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Bueno, eh, sí, podemos decir que desde el Génesis, ¿no? Dios sometió todo al dominio del hombre, ¿no? Eh, someted la tierra, ¿no? Dominad sobre los peces, los animales, bueno, sobre toda la creación, ese fue el mandato, ¿no? Creced y multiplicaos y dominad sobre todo, ¿no? Eso se destaca aquí en este pasaje. Sin embargo, es interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Podríamos decir inclusive una pregunta más atrevida, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo ames? ¿No? Porque Dios creó al hombre por amor. Mm, Y es interesante, inclusive en la literatura, ¿no? Podemos, por ejemplo, hay un autor, C.S. Lewis, creo que es, ¿no? El autor británico, que escribió las cartas de Screwtape, que es un demonio aprendiz, ¿no? Y, y está obviamente al servicio de Satanás o del diablo, ¿no? Para hacer caer a la gente. Y está interesado en hacer caer a una pareja de recién casados, unos jóvenes. Obviamente, como es aprendiz, no le salen las cosas muy bien. Y, y entonces el diablo se hace la gran pregunta, ¿no? Con rabia, con furor, ¿no? Con enojo, porque no le salen las cosas, ¿no? Y dice, el misterio más grande que no puedo entender no es el de la Trinidad, ¿no? Es por qué Dios ama al hombre, a ese ser tan, para él, pues, despreciable, ¿no? Ese es el mayor misterio, dice ahí, ¿no? En la obra. El demonio no entiende, dice, y se consume, dice, ¿cómo todo un Dios va a amar al hombre, ¿no? Tan insignificante? Bueno, y aquí vemos que esta pregunta pues es justificable, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el ser humano para que mires por él, y sin embargo lo hace, ¿no? Y sin embargo nos ama. Y, y lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad,
todo lo sometiste bajo sus pies. Especialmente antes de la caída, ¿no? De nuestros primeros padres, de Adán y Eva, especialmente en ese momento. Obviamente luego perdimos, ¿no? La semejanza con Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Continúa entonces el autor de la carta a los Hebreos. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Bueno, hasta aquí, ¿no? Pero aquí hay un cambio y es importante. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Bueno, este es importantísimo, ¿no? Porque en el texto original dice, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, por un poco, ¿no? Faltaría esa parte, o por un poco tiempo, a Jesús. Lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Claro, porque Él sufrió la muerte, y recuerden capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Filipenses, ¿no? Dice, eh, Dios se anonadó, se hizo nada, se rebajó, ¿no? Siendo Dios se hizo nada prácticamente, por eso el término se anonadó al asumir nuestra condición de hombre, ¿no? Se hizo esclavo, se hizo siervo, se hizo hombre, a pesar de no tener pecado, ¿no? Y entonces aquí dice un poco al que Dios había hecho por un poco, ¿no? Inferior a los ángeles. Lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Bueno, pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos, porque esa era, eh, el Hijo fue enviado para eso, ¿no? Por el amor de Dios a la humanidad, para salvarla, para redimirla, tenía que venir el mismo Dios a ofrecerse como sacrificio por los pecados, ¿no? Para el perdón de los pecados. Continúa, convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevará muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Ahora, ¿cómo podemos entender el hecho de que por quien existe todo, o sea, por el mismo Dios, ¿no? Llevar a muchos hijos a la gloria de Dios, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Bueno, ¿cómo podemos entender esta parte? Llevar, llevar a muchos hijos a la gloria. Pues al hacernos, al redimirnos, y luego al estar bautizados, perteneciendo, incorporados a su cuerpo, ¿no? En Cristo, haciéndonos como Él, ese es el medio a través del cual lleva a muchos hijos a la gloria, porque comparten la gloria del Hijo de Dios, que se sienta a la derecha de Dios mismo, del Padre, ¿no? Pero se sienta con nosotros porque hace eh, obvia, ¿no?, la incorporación de su iglesia, que es su cuerpo, y nosotros miembros de ese cuerpo. Entonces así podemos entender que llevara
muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento, ¿no? Habiendo padecido la muerte en la cruz, venciendo la muerte y venciendo el pecado, al tomarnos a todos, ¿no? Los cristianos que luego serían perdonados a través del sacramento del bautismo, para llevarnos a la gloria. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Bueno, aquí también podríamos explicarlo, a pesar de que no es muy claro. El santificador es Dios, el que santifica, ¿no? Él es el santificador. Y los santificados proceden todos del mismo Dios. El que santifica y los santificados son parte del mismo Cristo, del Cristo total, completo, ¿no? Su iglesia, su cuerpo. Cuerpo glorioso. Por eso es en la gloria. Y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. ¿A quién se dirige? Se dirige a Dios. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor Jesús. Esto es tomado del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, de la congregación, de la reunión, de lo que sucede en la Santa Misa Católica. Te alabaré. Por eso todos alabamos, todos nos ofrecemos, ¿no? Incorporados al cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, ¿no? Ese es el sacrificio agradable al Padre, porque no puede rechazar a su Hijo, a Jesucristo, que murió por nosotros. Esa es lo grandioso del amor de Dios, siempre y cuando permanezcamos en el Hijo, en Jesucristo y en el Padre, y ellos en nosotros, con el Espíritu Santo. Allí, digamos, se hace todo en todos. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo número 8, cuyo responso es, diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Este es un poema que se cantaba, ¿no? Y cantaban los judíos, ¿no? Obviamente en el templo. Es litúrgico. Hay que recordar que el pueblo judío, lo más grande para el pueblo judío era el templo, ¿no? Y ahí litúrgicamente cantaban, alababan, oraban, ¿no? Sacrificaban, y toda la liturgia judía. Y obviamente los cantos, ¿no? Que empezaban desde afuera, entrando en el templo. Y dice así, el salmista, Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Aquí ya sabemos de dónde tomó el autor de la carta a los hebreos, ¿no? Tomó del Salmo 8, ¿no? Esa cita. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Aquí se refiere, obviamente, al hombre, ¿no? Continúa con el hombre. Y insistimos en, le diste el mando sobre las obras de tus manos, sobre toda la obra de la creación. Y es toda, hasta los astros, ¿no? La conquista de otros planetas, no solamente de la Tierra. Entonces está incluido todo. Todo lo sometiste bajo sus pies.
El autor de la carta a los hebreos hace la glosa para que también aquí eh, se refiera a Jesucristo, ¿no? En una parte. Bueno, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Sobre todo esto, son los animales, la naturaleza, Dios le dio el mando, la autoridad, ¿no? Todo se somete entonces al hombre, eh, pero eh, para que alabe al creador de todo esto. Por eso es importante, todo lo sometiste bajo a sus pies, ¿no? Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Entonces el hombre tiene que reconocer que todo eso viene de Dios y tiene que cuidarlo, ¿no? Tiene que protegerlo. Dominar no quiere decir destruir en este caso, ¿no? El mando sobre las obras de tus manos es para que eh, se sirva de ello sin destruirlo, obviamente, ¿no? Bueno, pasamos al Evangelio según San Marcos. Estamos en este tiempo de ordinario, con el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículos del 21 al 28. Bueno, entonces nos dice San Marcos, en la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Bueno, aquí la observación es porque hemos visto en los evangelios, en los sinópticos y también como en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla, lo hace en primera persona, ¿no? Eh, él no dice, por ejemplo, como dirían los rabís o los escribas o los fariseos, ¿no? Relatando en tercera persona. Esto dijo aquel, esto dijo este otro, ¿no? Fulano, sutano, dijeron esto. Inclusive Dios mismo, ¿no? Dios dijo esto, Dios dijo aquello. Jesús utiliza la enunciación, no el enunciado, ¿no? Y entonces la gente se asombra porque él habla en primera persona. Es como si fuera él el autor de lo que está leyendo, ¿sí? Esa es la diferencia con los escribas, ¿no? Un ejemplo sería, recuerden cuando decía, eh, se dijo antiguamente, pero yo les digo, ¿no? Primera persona. Entonces se dijo antiguamente, eh, no matarás, pero yo les digo, o sea, viene a perfeccionar, ¿no? A darle más sentido, el sentido espiritual de la ley. Y esto lo hace obviamente con propiedad. Bueno, había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. Este es el ejemplo, ¿no? Clarito. ¿Qué dijo Jesucristo? Cállate, mandó, ordenó, y sal de él. ¿Y qué sucedió? Se realizó lo que él dijo, ¿no? El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron
estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Bueno, entonces, qué bueno este ejemplo, ¿no? Incluso manda, porque cuando se manda, el imperativo, la orden, ¿sí?, la da él. Eh, Podríamos imaginarnos a los judíos que podrían también sacar o expulsar demonios, diciendo por el poder de Jehová o de Yahweh, ¿no? O de Adonai o Hashem, ¿no? Sal, pero nadie se atreve a decir sal, porque qué autoridad tenían, ¿no? Pero acá es el mismo Dios dando la orden. Cállate y sal de él. Y sucedió tal cual. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.